Buenos días, chicos, chicas de primero medio Tremen, para los cuales está principalmente dedicado este video. Hoy vamos a hablar acerca de el tópico que corresponde a esta nueva unidad, que es el tema de la luz. ¿Ya? Entonces vamos a describir principalmente qué es la luz, un poquito acerca de la historia de cómo ha ido evolucionando el pensamiento hasta la idea de lo que ahora sabemos que es la luz, más o menos. Y por último, también resumidamente los fenómenos o las propiedades ondulatorias que tiene la luz, que son las mismas que tiene el sonido esencialmente, y en el fondo son las que comparten con el resto de ondas, por el hecho de que la luz es también una onda. Entonces comencemos. Primero acerca de la luz y qué es lo que es esta cosa. Esencialmente es radiación electromagnética. La luz es una onda electromagnética y además también se comporta como partícula. Tiene esta naturaleza dual de ser onda y partícula, y está formada por fotones, que son pequeñas partículas, muy pequeñas, que no tienen masa y que son capaces de viajar a la velocidad de la luz. Esta velocidad es muy alta, son 300.000 kilómetros por segundo. Para que se haga una idea, más o menos, eso es ir de aquí a la luna en más o menos como un poco más de un segundo. Ir de aquí al sol en unos 8 minutos. Así de rápida es la luz. Y esta onda electromagnética se caracteriza principalmente por la energía que lleva y su frecuencia. Y de ahí, a partir de su frecuencia o de su longitud de onda, podemos clasificarla en distintos tipos de ondas que existen. Lo otro importante, bueno, esta onda es una onda de tipo transversal. Si usted lo recuerda, existían las ondas longitudinales y las ondas transversales. De acuerdo a las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones que gobiernan el electromagnetismo, se obtiene que la luz es una onda de tipo transversal. También es una onda viajera y que se propaga esencialmente de manera tridimensional en el espacio. Bueno, ya mencionamos que tiene una naturaleza electromagnética. Esto significa que no requiere un medio para que se transporte, no requiere un medio material. O sea, puede viajar tanto en medios materiales como también puede hacerlo en el vacío. Recuerde que, por el contrario, una onda mecánica, como es el sonido, o en realidad todo el resto de ondas, necesitan un medio material para transportarse, pero la luz o la radiación electromagnética es la única onda que no necesita un medio material para transportarse, así que puede viajar por el vacío. Por algo, la luz del espacio, por ejemplo el sol, las estrellas, puede llegar hasta nosotros. Ya. Lo otro importante es mencionar un poquito acerca del espectro electromagnético. El espectro electromagnético consiste en toda esta gama de distintos tipos de luz que existen, de las cuales el espectro visible, que es el que vemos nosotros, valga la redundancia, la luz visible es la que vemos. El espectro visible es solamente una pequeña parte de este espectro, que considera desde cierta longitud de onda hasta otra longitud de onda. Pero más abajo, más arriba, aquí es al revés, más abajo, más arriba de ello, se encuentran muchos otros tipos de luz. De partida hacia abajo tenemos todo lo que sería el infrarrojo, y de ahí para abajo, del infrarrojo, y por encima de nuestro rango visible está desde el ultravioleta hacia arriba. Cada uno de estos tipos de onda tiene ciertas particularidades ligadas esencialmente a su longitud de onda y a su frecuencia, siendo las ondas menos energéticas las de mayor longitud de onda y por lo tanto menor frecuencia. Estas dos cantidades son inversas. Así que a mayor longitud de onda, menor es la frecuencia que tiene la onda. Y por lo tanto las ondas de radio se consideran las ondas menos energéticas. Y de ahí vamos avanzando. Tendríamos las ondas de microondas. Y de ahí podríamos tener las infrarrojas. De ahí vendría la luz visible. De ahí vendría la luz ultravioleta, que es por ejemplo la parte de la radiación solar, que ya sabemos que por ejemplo es dañina para la piel. Y de ahí tendríamos los rayos X, que también ya revisten cierto peligro si es que nos exponemos a ellos durante más del tiempo recomendado, pero que también son capaces de atravesar por ejemplo los tejidos del cuerpo y por eso nos permiten obtener radiografías. Son usados en medicina para ese tipo de fines, entre otros. Y por último tenemos los rayos más energéticos, que corresponden a la radiación gamma, que esa la podemos encontrar en aplicaciones de alta energía, también en medicina o en
o son liberadas en procesos que liberan gran cantidad de energía, como explosiones nucleares o algunos eventos más violentos que ocurren en el espacio. Eso es un muy breve resumen acerca de lo que es el espectro electromagnético. Las ondas que ocupamos para comunicación también se encuentran aquí, como para todo lo que sea la telefonía, el wifi, etcétera, etcétera. El 5G y todo eso son ciertas bandas de frecuencia electromagnética, esencialmente ligadas a esta parte de baja energía, que tiene que ver con las ondas de radio, microondas y por ahí. Eso es un breve resumen acerca de estos fenómenos, acerca del espectro electromagnético. El otro detallito que también vale la pena mencionar un poco es acerca de la idea del modelo acerca de la luz. Actualmente, como ya se mencionó, sabemos que la luz tiene una naturaleza dual, se comporta como una onda y como una partícula, ¿ya? Pero esta idea también es reciente, es de hace poco más de 100 años, que fue donde ya se empiezan a instalar las bases de la mecánica cuántica, que esencialmente trata en parte acerca de este comportamiento. Y antes existían otras ideas acerca de la luz. Por mencionar lo más importante, también muy resumido, desde el siglo XVII, estamos hablando de 1600 y tanto, ahí empiezan a haber teorías acerca de la luz, con Christian Huygens defendiendo el modelo ondulatorio y Isaac Newton defendiendo el modelo corpuscular de la luz. Debido a la importancia que tenía un científico como Newton, su idea acerca de la teoría corpuscular ganó más fuerza que la idea ondulatoria, y esta fue más aceptada durante algún tiempo. Ambas dos tenían sus fallas, ambas tenían sus virtudes, permitían explicar algunos fenómenos y otros no. Y por lo tanto, más adelante fueron llegando otros caballeros, por ejemplo Young y Fresnel o Hertz, que confirmaron de manera experimental que la luz efectivamente tenía comportamientos ondulatorios. Y luego llegaría Maxwell, estamos hablando ya de finales del siglo XIX, o sea, finales del 1800, que a partir de sus ecuaciones, ya, se me acabó la tarea, nos habíamos quedado en Maxwell. Bueno, llegó Maxwell y este caballero entonces sienta con sus ecuaciones lo que serían las bases del formalmente el electromagnetismo, donde también menciona que entonces la luz es una onda electromagnética, no es cualquier tipo de onda. Y también determina exactamente y de manera teórica cuál es su velocidad, que es este número de aproximadamente 300.000 km por segundo. Y ahí estamos a finales del 1800. Y falta que llegue entonces Einstein, entre otros caballeros, que partan con que den la idea de la existencia del fotón. Esto significa que la luz estaría compuesta de pequeños paquetitos de energía, de cuantos de luz, que serían estos fotones. Por lo tanto, aquí vemos nuevamente el comportamiento de partícula de la luz. ¿A qué conclusión se llega? La luz tiene comportamientos ondulatorios, la luz tiene comportamientos como partícula. Bueno, tiene una dualidad onda-partícula, es ambas cosas. Eso sería en resumen la historia acerca del desarrollo de los modelos de la luz. Y también estamos haciendo un resumen muy resumido de eso. Ya. Y por último, el tercer elemento importante a mencionar, el cuarto elemento importante a mencionar, son las propiedades ondulatorias, que son las mismas que también se cumplen en el caso del sonido, esencialmente, ¿ya? Que son, aquí les voy a leer, por ejemplo, la reflexión, la refracción, la difracción, la interferencia, la polarización, el efecto Doppler y la dispersión. Entonces, vamos a explicar muy brevemente qué es cada una, con algunas imágenes ahí para que se vaya entendiendo de qué se trata Primero, la reflexión corresponde a cuando cualquier onda, en este caso la luz, incide sobre alguna superficie y se devuelve al mismo medio, ¿ya? Rebotando en cierto ángulo específico, que es el mismo ángulo con el cual la onda incidió en esta superficie, ¿ya? No puede desviarse en cualquier ángulo, sino que lo hace en el mismo ángulo en el cual la onda incidió, ¿ya? Esta reflexión entonces nos permite que las ondas básicamente reboten en muchas superficies. Si parte de la onda no es reflejada, va a ser absorbida por la superficie. Ese es otro fenómeno de absorción. Y la luz también efectivamente hace esto.
el mismo hecho de que nosotros veamos en colores tiene mucho que ver con la absorción y con la reflexión de la luz y de ciertas longitudes de onda nomás, que son al final los colores que nosotros terminamos viendo. En el caso de la luz visible, la frecuencia de la onda indica cuál es el color que va a tener, el color que vamos a ver. Se me estaba quedando un pequeño detalle en el tintero acerca de la reflexión, que corresponde a que hay también otra diferencia entre lo que es la reflexión difusa y la reflexión especular, ¿ya? Tenemos ahí dos tipos de reflexión distintas y que, por ejemplo, el caso más típico y más obvio de reflexión especular es precisamente un espejito, ¿ya? Ahí puede ver mi cámara. Entonces, en un espejo lo que ocurre es una reflexión de tipo ordenada y en una superficie pulida en general, o por ejemplo también en la superficie del agua, usted también puede ver su reflejo. Claro, en este vaso no voy a lograrlo, pero si tuviéramos un lago, usted podría. Y así hay otras superficies como muchos metales. Aquí no tengo nada más a mano que pueda comportarse así, pero donde usted puede reflejar una imagen. Entonces lo que se produce es que los rayos inciden de manera ordenada y como la superficie es muy lisa, está muy pulida, salen también de manera ordenada. Por lo tanto usted puede entender el reflejo original, ¿ya? Y por lo tanto se produce el efecto de un espejo. Ahora, la otra forma de reflexión corresponde a la reflexión difusa, que es en realidad la que se da en prácticamente todas las otras superficies, en esta pared, en mi ropa, en mi cara, en todas partes, ya que ahí la luz se refleja, en todas las partes se refleja en realidad. La luz se refleja en todo, choca con toda la superficie y parte se absorbe, otra parte se refleja, pero no se refleja de manera ordenada, si no estaríamos viendo reflejos en todas partes. Entonces lo que hace es que al reflejarse, las direcciones de esa reflexión, ya que la superficie no es regular, salen disparadas para todos lados, por lo tanto no consigo construir una imagen ordenada de la fuente de luz, como si lo puedo hacer en una superficie pulida, ¿ya? Como un vidrio, un espejo, la superficie del agua. Pero en esta pared, en mi ropa, en esta hoja de cuaderno, lo que ocurre es una reflexión de tipo difusa, ¿ya? En realidad en prácticamente casi todas las superficies ocurre reflexión de ese tipo, ¿ya? Bueno, ese era un pequeño paréntesis que se me olvidaba. Continuamos. El otro fenómeno importante es la refracción, ¿ya? La refracción corresponde a el cambio en la velocidad de propagación de una onda cuando pasa de un medio a otro. En este caso, toda onda sufre la refracción y en el caso de la luz se manifiesta muy visualmente. En el caso del sonido esto no se notaba mucho, pero en el caso de la luz es muy notorio que cuando la luz atraviesa algún medio, por ejemplo el agua, cambia totalmente de dirección y de velocidad, y por eso nosotros vemos distinto a través del agua o distinto a través del aceite, porque la luz se está propagando, está cambiando de dirección y de velocidad cuando se produce este cambio de medio. Entonces, por ejemplo, aquí hay un experimento muy sencillito, muy bonito, para comprobar esto. Fíjese que esta flechita está apuntando para allá, ¿ya? Hacia mi derecha, pero vamos a hacer que la luz se refracte pasando a través de este vasito y está apuntando para el otro lado, ¿ya? ¿Por qué? Porque la luz se está desviando al atravesar el vasito con agua. Si el vasito estuviera vacío, nosotros simplemente veríamos a través del vidrio y ahí la refracción es mucho menor. El vidrio también refracta. Por algo los lentes se hacen con vidrio, pero no refracta tanto como el agua. No es tan notoria. Además tiene mucho que ver con la forma, ¿no? En este caso, si fuera algo plano, si fuera por ejemplo un recipiente cuadrado de agua con paredes planas, no veríamos ese mismo efecto, ¿ya? Esto tiene también mucho que ver con que el vaso es curvo. Pero esa es la refracción. La difracción, otro fenómeno, corresponde al hecho de que las ondas son capaces de atravesar aberturas que son ligeramente superiores o similares a su longitud de onda, ¿ya? Entonces una longitud de onda grande puede atravesar una abertura un poquito más pequeña. La onda es capaz de hacer eso. Ese es el fenómeno de refracción. Por lo tanto, las ondas pueden sortear algunos obstáculos. Eso también está muy ligado al fenómeno de interferencia. En el caso de la luz se nota, van muy aparejados. La interferencia ocurre cuando dos frentes de onda
se encuentran y por lo tanto entre ellos puede producirse, de acuerdo a sus fases, de acuerdo a su frecuencia, de acuerdo a otros factores, puede producirse interferencia constructiva, amplificando la onda, sumándose, o puede producirse una interferencia destructiva, disminuyéndose la amplitud de la onda, de la combinación de ondas. Entonces así las ondas interactúan entre ellas y pueden interferir entre ellas. Y eso también genera algunos patrones muy característicos y hay experimentos famosos de ello, como el experimento de la doble rendija. Siguiente fenómeno, que este es más propio de la luz y en realidad es propio de las ondas que son transversales. Las ondas longitudinales no sufren este fenómeno. Es el de polarización. Aquí usted imagínese que la luz es una onda que está vibrando en general en todas direcciones, ¿ya? Pero si yo tengo alguna especie de rendija, alguna especie de filtro, puedo hacer que se me anulen todas las direcciones y yo elija una sola, ¿ya? Para que la luz la atraviese. Entonces este fenómeno es el de polarización. Yo puedo como elegir algunas direcciones de vibración para dejarlas pasar a través de algunos filtros, ¿ya? Eso es útil para algunas aplicaciones. Por ejemplo, los lentes de sol hay algunos que son polarizados, los vidrios polarizados, porque eso me elimina algunas, en la práctica me sirve por ejemplo para eliminar algunas reflexiones indeseadas, que están en direcciones que no nos interesa que podamos ver. Ese fenómeno de polarización que es propio de ondas transversales y la luz, la onda electromagnética es una onda transversal. Luego está el efecto Doppler, ¿ya? Que corresponde a este cambio de frecuencia que ocurre cuando la fuente y el emisor, es decir, el emisor y el receptor, se encuentran en movimiento relativo entre ellos. Lo que ocurre es un cambio en la frecuencia. En el caso del sonido, recuerde que eso produce un cambio en el tono que escuchamos, en la nota por así decirlo, no en el volumen, que es un error típico, ¿ya? Y en el caso de la luz, también va a ocurrir un cambio de frecuencia. Y esto va a ser nuevamente más notorio o más bonito en la luz visible, ya que, como mencionamos, la frecuencia de una onda electromagnética, de la luz visible, determina su color. Por lo tanto, cuando ocurre el efecto Doppler, lo que está ocurriendo es que está cambiando el color, aparentemente, de la luz. Y esto también, en nuestro mundo diario, en nuestro planeta prácticamente no se nota, porque nuestras velocidades son muy bajas para que eso se note. Pero en astronomía esto se usa mucho, el tema del corrimiento al rojo o corrimiento al azul, para determinar cómo se están moviendo objetos con respecto a nosotros y saber si algo se está alejando, donde ocurre un corrimiento al rojo, o si algo se está acercando, donde ocurre un corrimiento al azul por efecto Doppler. Y por último, la dispersión. La dispersión es un fenómeno también muy bonito que genera los arcoíris, ¿ya? Por ejemplo, y también tiene que ver con el color del cielo. Y tiene que ver principalmente con que la refracción, este cambio de dirección y de velocidad que mencionamos, depende también del medio en el que ocurre, ¿ya? Y depende de la frecuencia de la onda electromagnética. Por lo tanto, distintas frecuencias van a tener ligeros índices de refracción distintos y por lo tanto un rayo de luz usted lo puede, en ciertos medios, usted lo puede dispersar y por lo tanto usted lo puede separar. Y esto es normal en la luz blanca, que es donde más se ocupa para generar arcoíris. Por ejemplo, ocupando un prisma, no sé si se alcanza a notar, en realidad no creo que se note mucho, pero hay ese reflejo que está ahí. Si pudiéramos saturar mucho la imagen, ese reflejo de ahí tiene un poquito de rojo abajo y un poquito de azul arriba. En el fondo aquí este prisma está dispersando la luz más o menos blanca que tengo desde la ampolleta de allá. Bueno, ahí una fotito va a ilustrarlo mejor. Aquí yo lo veo, pero a través de la cámara no creo que se alcance a notar. Ya, pero la dispersión entonces es eso. Yo puedo separar la luz en sus componentes debido a que cada frecuencia de la luz tiene un índice de refracción relativamente distinto, producto de que la frecuencia también tiene que ver con el índice de refracción del medio, ¿ya? Bueno, y el medio mismo también tiene que ver. Eso es en esencia algunos de los fenómenos importantes o de las propiedades importantes de las ondas aplicadas o ejemplificadas con la luz. Eso sería entonces, chicos, chicas. Resumiendo, lo que vimos en general es un poco acerca de qué es la luz, de manera muy resumida, un poco de su naturaleza, un poco acerca del espectro electromagnético y toda la fauna de luz que existe. Recuerde que hay mucha luz invisible, en realidad la gran mayoría de la luz no es visible, ¿ya? Solamente es visible la luz visible. Y un poquito acerca de la historia de los modelos que hemos tenido acerca de la luz,
de cómo se ha ido generando esta idea a partir de primero pensar que la luz son partículas, después pensar a que son ondas, hasta ir evolucionando, son ondas electromagnéticas, y al final llegamos a la conclusión, está formada por fotones, de que es una onda y una partícula, ¿ya? Tienen ambos comportamientos. Y finalmente mencionamos algunos de las propiedades ondulatorias más importantes aplicadas a la luz, que serían la reflexión, la refracción, la difracción, la interferencia, la polarización, el efecto Doppler y la dispersión. Espero que se haya entendido y nos vemos.